y bienvenidos también al cierre de nuestra serie de oración 40 días en la oración. Vamos a cerrar hoy esta preciosa serie en la que tanto nos ha hablado el Señor. Y el tema para hoy lo hemos titulado Cuando Dios dice no. Cuando el Señor nos dice no a nuestras peticiones. Y quiero comenzar justamente con una experiencia que yo viví, con un no de parte del Señor. Y fue cuando nuestro hijo mayor, Santiago, tenía 2 meses de edad. Lo estábamos estrenando ahí, estábamos nosotros como papás primerizos y un bebé así de pequeñito, una cositica, ¿verdad? Como decimos a veces. Y Santiago lo llevamos a su cita de control al pediatra y nos va diciendo el médico que no ve algo bien, que le va encontrando una hernia inguinal y que tiene que ser operado, que en esa semana él se iba a decidir cómo evolucionaba y si tenía que ser operado o no. Para ese momento yo empecé a prepararme en oración, ayunando, orando toda la semana, llorando y creyendo firmemente, tenía fe de que él no iba a ser operado. Yo le decía, no, Señor, nosotros somos tus hijos, somos tus siervos y Santiago no va a ser operado, yo lo creo, y oraba y ayunaba y de todo. Llegamos a la cita y el pediatra nos dice, no, señora, lo siento, porque él me veía llorando y me veía bien mal. Señora, lo siento, pero él tiene que ser operado y urgente, porque es grave si se lo dejamos. Ese no del Señor hizo que se me derrumbara el mundo entero. ¿Cómo que el Señor me estaba diciendo que no? No podía creerlo. Y era como si yo me hubiera quedado así, con las manos vacías, esperando aquella respuesta de parte del Señor. Y es que a veces hacemos oraciones como el 911, como la llamada que nosotros le hacemos al servicio de emergencias. Hay oraciones así, ¿le ha pasado? Oraciones de 911, Señor, auxilio, ayúdame, intervenga en esta situación, no me dejes pasar por esto. Esas llamadas de emergencia donde hay que hacer porque hay que hacer. Pero nos pasa también que ante esos momentos encontramos como una contestadora. Cuando llamamos a una empresa y nos ponen una gran cantidad de opciones. Llame al 1 si quiere conversar con tal, llame al 2 si quiere entrar a tal oficina, llame al 3 o llame al 4 para más opciones. A veces le llamamos así al cielo y encontramos ese tipo de respuesta. ¿Le ha pasado? Como que no encontramos esa urgencia que nosotros sí estamos viendo. Y son momentos de mucho dolor, de mucha angustia, donde se nos hace como una gran interrogación en nuestra cabeza y decimos, pero ¿cómo? ¿Qué está pasando? Si Dios es verdaderamente amoroso, ¿por qué nos dice no a algunas de nuestras peticiones? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el Señor me dice no a algo tan importante para mi vida? Vamos a la escritura, le invito a ir a Jeremías, un texto conocidísimo que todos hasta lo podemos recitar. ¿Qué dice la palabra en cuanto a este tema de los no de Dios? Bueno, Jeremías 33:3, que está aquí en pantalla, es una promesa de respuesta. Con esta palabra el Señor nos está prometiendo respondernos. Leamos, dice, llámame y te responderé. No dice, bueno, hijos, llámenme, voy a ver si estoy ocupado, voy a ver si les puedo responder. No dice eso, dice 2 acciones, llámeme y te responderé. Eso dice la palabra, es una promesa de respuesta en la contestadora de Dios. Ahora, un paréntesis acá. Porque el Señor nos está diciendo que si nosotros llamamos, Él va a responder, pero no nos está diciendo que nos va a responder de acuerdo a la manera que nosotros lo esperamos. Él no está diciendo, te voy a responder como tú estás esperando, como tú quieras. Él está prometiendo respondernos, pero de acuerdo a su sabiduría. De acuerdo a lo que Él como Padre sabe que nosotros necesitamos o lo que Él quiera hacer. Y de eso se trata este mensaje esta mañana. A lo largo de toda la serie, los pastores nos han venido enseñando las diferentes respuestas que obtenemos en nuestras oraciones. Hay diferentes respuestas. Nosotros llamamos, hablamos al Señor, le decimos nuestra urgente oración y tenemos varias respuestas como estas. La primera de ellas en pantalla. Decimos, Señor,
respóndeme con esta situación. El Señor va a decir, sí, está bien, hijo, aquí está la respuesta de inmediato. En mi sabiduría, aquí está, sí. Pero el Señor también nos puede decir como respuesta, no, hijo, necesito que esperes, espera. O el Señor también nos puede contestar, crece, avanza, madura, y después vendrá la respuesta. También el Señor nos va a decir, en un poco de tiempo, es parecida a espera. O también la otra respuesta del Señor va a ser esta, la penúltima, va a ser pero a mi manera. Yo te voy a responder, pero lo voy a hacer de acuerdo a mi manera. O el Señor nos puede dar la última respuesta que tenemos ahí, un no. Hijo, no. Mi respuesta es no. Y quisiera pedirle que en esta mañana nos centremos en ese tipo de respuesta. Cuando el Señor dice no a nuestras oraciones más sentidas, más urgidas, Él puede hacer esto con nosotros. ¿Por qué Dios dice no? ¿Qué opina usted? ¿Qué cree? ¿Por qué el Señor nos dirá que no en algunas de nuestras peticiones? ¿Cuáles serán sus razones para decirnos que no, para negarnos una respuesta? Tenemos muchos ejemplos en la palabra. Hay hombres de fe, mujeres de fe en la Biblia que recibieron un no por respuesta. El primer ejemplo que tenemos es Abraham, el padre de la fe. Recordamos que él quería hacer las cosas a su manera, su esposa Sara también, y Abraham quería que Dios le dijera que su hijo Ismael iba a ser el hijo de la promesa, el que iba a tener la primogenitura. Y Dios le dijo no, el hijo de la promesa es Isaac, no va a ser Ismael. Dios le dijo que no a Abraham. Otro ejemplo que tenemos en la palabra es Moisés. Moisés, a mí me impresiona tanto este hombre de Dios, todo lo que el Señor lo usó, sacando al pueblo, un pueblo terco, todo lo que pasaron en el desierto. Y lo que más quería Moisés era ver la tierra prometida. Y por algo que pasó anteriormente, el Señor le dice, Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. Es más, sube a aquel monte, y le dijo el nombre del monte, y desde allí vas a contemplar la tierra prometida, mas tú no vas a entrar. Dios le dijo que no a Moisés, a un siervo como él. Otro ejemplo, David, el salmista, el rey. Dice la escritura que David tiene un hijo con Betsabé, aquella mujer, y el bebé nace enfermo, nace mal. David pasa toda la noche orando, dice que pasa así boca abajo, llorando, ayunando, para que su bebé se salvara y no muriera. Pero el Señor le dijo no, y bebé muere. Y el otro ejemplo que tenemos, que hay muchos en la palabra, es Pablo. Pablo ora para que el Señor quitara algo que lo estaba atormentando, algo que él llamó el aguijón en la carne, y el Señor dijo no. El Señor muchas veces te va a decir no a tus más sentidas oraciones. Por favor, discúlpeme en esta mañana. Tengo que hacer este paréntesis, tengo que pedirle perdón en esta mañana, porque vamos a terminar esta serie hablando de cuando Dios nos dice no. ¿Cómo es posible que tenemos 40 días hablando del poder de la oración y hoy vamos a cerrar diciendo que Dios dice que no a nuestras oraciones? Por favor, discúlpeme, pero no podemos terminar una serie de oración sin enfrentar esta realidad. Dios va a decir no a muchas de nuestras peticiones. Y no nos gusta el no. Tenemos como un choque en nuestras emociones cuando recibimos un no. Es algo que muchas veces no podemos manejar, es chocante, nos produce confusión, nos puede producir mucha ansiedad cuando recibimos un no. Yo recuerdo en una ocasión, por ejemplo, cuando iba caminando por San José, en mi época de universitaria, iba caminando, era Navidad, y me agarró un poquito de hambre, y yo llevaba una manzana en mi bolso, esas manzanas de Navidad así rojas, hasta que brillan. Y cuando ya iba caminando y ya le iba a meter el mordisco, el colmillo, había una adulta mayor pidiendo en la carretera, ahí en la acera, sentada, y ella me llama y me hace así. Entonces, yo que en ese momento me sentí el ser más generoso del planeta, dije, ay, le voy a dar mi manzana, me está pidiendo, ella tiene hambre, y le doy mi manzana. Pues la señora ha agarrado la manzana y me hace, no quería la manzana, ella quería que yo le ayudara con dinero.
Pero aquel no fue terrible para mí. Sentí horrible, sentí espantoso porque no nos gusta, no podemos lidiar con el no. Otro no que yo también recuerdo que me impactó fuertemente fue cuando la primera vez fui a la embajada americana a pedir la visa. Yo ya trabajaba, tenía mi aguinaldito, iba a ir con unos primos, sus hijos, toda la familia, me invitaron y solo tenía que pagar los pasajes, así que me fui a la visa americana. En ese momento uno podía pedir la visa y tenía los tiquetes ya comprados. Ahora no se puede. Pues cuando ya voy al resultado, estoy frente al cónsul en la ventanilla, estoy lista para recibir mi pasaporte sellado y me dice el cónsul, denegado, usted no poder entrar a la visa, no tener visa americana. Y yo me quedé así, es un no rotundo, no pude, no me dejaba ir. Y uno siente realmente feo cuando le dicen un no por respuesta. Y máxime, si esos no vienen de nuestro Dios, si es el Señor el que nos dice no, del quien siempre esperamos su provisión, de quien siempre esperamos su favor, su respuesta. Muchas veces hasta nos resentimos con Él, muchas veces hasta nos alejamos de su presencia, a veces hasta nos deprimimos cuando recibimos ese no. La frustración con los no pueden ser tan grandes que a veces nos volvemos filósofos. A mí me ha pasado por la mente las siguientes preguntas y quiero preguntarle si a usted también le ha pasado. ¿Por qué? Uno dice, ¿por qué esa persona sí recibió un milagro y recibió esa bendición y yo no? ¿Le ha pasado o no? ¿O solo a mí? O se pregunta uno, ¿por qué ella se sanó y mi hijo no se sanó? ¿Por qué algunas parejas oran y oran por un hijo y lo tienen y otras parejas que son igual de sinceras no tienen un hijo y su corazón se rompe por eso? En otras palabras, nos preguntamos, ¿por qué Dios a veces dice sí y por qué Dios a veces dice no? Nosotros como cuerpo pastoral de esa iglesia nos ha tocado ver muchas personas que se alejan del Señor porque no pasan la prueba de fe. Porque cuando uno recibe un no por respuesta, es eso, es una prueba de fe de la más grande que tendremos en nuestra vida. Hay misterios en nuestra vida que nosotros tal vez aquí no vamos a terminar de comprender. Quiero comenzar con cosas lógicas. Porque el Señor a veces dice no a tus peticiones, porque el Señor a veces dice no a tus oraciones. Empecemos hablando de cosas lógicas. Hay cosas de sentido común. Ejemplo, hay personas que oran de esta manera: Señor, que mi esposo o mi esposa no se vaya, que por favor no nos deje. Y el esposo o la esposa se van, se fueron. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque Dios no obliga a nadie a hacer lo correcto. Dios espera que tú y yo hagamos lo correcto. Él no tiene a nadie con el brazo así para que haga lo correcto y para que le obedezca. Él nos dio a nosotros un libre albedrío. Y nosotros no somos marionetas ni somos títeres que Él pueda manejar. Él puede, pero Él no lo va a hacer. Él es un caballero. Y el Señor espera que usted y yo respondamos conforme a su voluntad. Y por eso hay oraciones de sentido común que su respuesta va a ser que no. Hay otro ejemplo, cuando oramos por la sanidad de un ser querido, cuando oramos por la sanidad de alguien conocido y no se sana. Y peor aún, la persona muere y sentimos que no comprendemos esa respuesta de parte del Señor. Yo oré así por mi papá. Yo lo vi tirado en el suelo y yo empecé a orar con toda mi fe en el nombre de Jesús y pensaba que se iba a levantar. Y mi papá falleció y mi papá murió. Y yo le decía, Señor, ¿por qué así? Y Él me decía, porque ese no era mi plan original. Mi plan siempre fue darles vida, pero están en un mundo caído. Eso no era parte del plan. Y eso es lo que pasa, que nosotros no estamos destinados para vivir para siempre en este planeta. No estamos destinados, tenemos un tiempo para vivir aquí. Esa es la realidad. Y yo me alegro. La verdad es que me alegro de que no tengamos que vivir en un planeta como este.
donde hay tanto dolor, donde hay tanto sufrimiento, donde hay tanta enfermedad, racismo, abuso, violencia. Yo me alegro de que no tengamos que vivir en un lugar como este. Es que el Señor está preparando el cielo, pero muchos cristianos, muchos creyentes vivimos sin esa idea en nuestra mente, sin el concepto de la eternidad. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra cielo en el Nuevo Testamento? 276 veces, porque el Señor está preparando un lugar especial para usted y para mí, un lugar donde sí va a haber su gloria, un lugar donde va a haber recompensa, gozo, bienestar, paz, donde no va a haber dolor, donde no va a haber enfermedad. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vivamos aquí, pero sabiendo que Él tiene un lugar para nosotros. ¿Cuántos se alegran también por eso? ¿Qué hacemos cuando el Señor nos dice no? ¿Qué podemos hacer? El Señor dice no. Hay 3 razones por las que Dios dice no, y quiero que usted las anote ahí en su bosquejo. Pero antes quiero decirle algo. 3 razones por las que el Señor dice no. Pueden haber miles, pueden haber cientos. Yo solamente quiero compartirles 3 posibles razones por las que el Señor nos dice no. Pero antes, una advertencia, una precaución con esto de las razones de cuando el Señor nos dice no. Y está ahí en su bosquejo. Usemos estas 3 razones para animarnos a nosotros mismos, más bien para animarnos y para alentarnos a nosotros mismos. Nunca las usemos para una persona que está herida, para una persona que está pasando en una crisis, porque no sabemos por qué el Señor le dijo que no a esa persona. Cuando alguien a nuestro alrededor esté sufriendo, nosotros debemos de acompañarle, debemos de estar ahí presentes, pero no tratemos de explicarle qué fue lo que le sucedió, porque no sabemos qué está pasando ahí. Pero usemos estas 3 razones para animarnos a nosotros mismos. La primera, ¿por qué Dios dice no? Dios dice no cuando tiene una perspectiva más amplia. Y esa es la palabra anotar, cuando Él tiene una perspectiva más amplia. Y es que Dios puede ver lo que tú y yo no vemos. Dios ve toda la imagen completa, la fotografía de nuestra vida. Él tiene toda la imagen completa. Quizás nosotros solamente vamos a ver un recuadro, pero Dios tiene vista panorámica. Nosotros no tenemos esa perspectiva que Él tiene, es limitada, pero Dios sí ve el futuro. Él puede ver más allá de las cosas que nosotros no estamos viendo. Hebreos nos habla acerca de esto. El siguiente texto: no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios, nada. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Ahí está, el Señor lo sabe. El Señor tiene una perspectiva más amplia que la que nosotros podemos tener. Es como cuando nosotros vamos conduciendo o cuando vamos en un vehículo, en una carretera que viene una curva muy cerrada. Nosotros no sabemos qué hay después de la curva. No sabemos si hay un carro estacionado, no sabemos si hay algo más. Pero el Señor sí, el Señor tiene vista a 10 kilómetros adelante, tiene vista para 10 años adelante. Su vista es mejor que la nuestra. El punto es que cuando yo le pido a Dios algo en oración, yo no me puedo imaginar las implicaciones, no tengo las consecuencias ni los resultados finales, pero el Señor sí lo tiene. No sabemos qué cosas buenas ni qué cosas malas va a traer esa petición, pero Dios sí está viendo lo que viene. A veces Dios va a decir que no a tus oraciones para protegerte por algo que no puedes ver, para cuidarte. No solo a ti, Él va a cuidar a tus hijos, a tu familia, Él va a cuidar todo. Él lo promete, así dice Proverbios 2:8. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Si tiene su Biblia, subraye esa palabra, cuida. Él te cuida y Él protege. Eso es lo que el Señor hace. Él es como un padre. Como un padre nos va a tratar y nos va a decir las cosas que Él está viendo. Con nuestro hijo yo lo hago, con Santiago. Hace poquito me pidió que él quería ir a la pulpería solo. Y yo le di un rotundo no. Yo le dije, no, mi amor, usted no va a ir solo a la pulpería.
yo voy a ir con usted o su papá, lo vamos a acompañar, porque yo estoy viendo muchas cosas. Estoy viendo que queda a 300 metros de distancia, estoy viendo que no hay buenas aceras, estoy viendo el peligro, estoy viendo más cosas. Y así es Dios con nosotros. Él nos protege y nos cuida. Lo podemos ver con muchos ejemplos, como el Señor muchas veces no va a dejar que nosotros pasemos por situaciones difíciles, pero sí Él va a estar allí. Le pasó a Daniel en la fosa de los leones, por ejemplo. Dios no evitó que Daniel entrara en la fosa de los leones. Lo amenazaron si seguía orando y seguía adorando a su Dios de que iba a entrar a la fosa de los leones. Y él dijo, yo sigo adorando a mi Dios, y fue echado. Y mientras estuvo ahí, dice la Biblia que Dios lo protegió, que Dios lo cuidó y que cerró las fauces de aquellos animales. Pero Dios no evitó que Daniel entrara en la fosa de los leones. Lo mismo pasó con los varones hebreos, que también se les amenazó con entrar en aquel horno de fuego. Dios no evitó que entraran en el horno de fuego. Allí fueron, entraron, pero una vez adentro, la misma escritura dice que Dios mismo estuvo ahí y que Dios los cuidó y ni un pelo se les quemó. El Señor promete estar con nosotros en las pruebas más difíciles. Tal vez no las va a evitar, tal vez no nos va a decir no vas a pasar por ahí. Sí vamos a tener que pasar por ahí muchas veces, pero el Señor va a estar allí con nosotros, cuidándonos y protegiéndonos. Esa es su promesa, porque Él tiene una perspectiva más amplia de nuestra vida. Una segunda posible razón por la que el Señor nos dice no es cuando tiene un plan mejor. Cuando tiene un plan mejor. El Señor nos va a decir que no porque Él tiene planes mayores. A menudo Dios dice no porque su idea es mejor, es más grande. En su infinita sabiduría Dios tiene mejores planes para ti y para mí. Isaías 55 nos habla de cómo piensa Él. Veámoslo aquí en pantalla, vamos a leer ese texto. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Y me llama la atención la palabra pensamientos y caminos. Está en plural. El Señor no tiene un único camino, Él tiene muchas alternativas. Él está viendo muchas sendas, Él está viendo muchas oportunidades. Nosotros quizás solamente estamos viendo una porque tenemos en el momento de crisis una visión de túnel, pero Él sí está viendo más allá. Y en esta serie el pastor nos había hablado de que nosotros no podemos ver a Dios como una máquina expendedora de milagros. No podemos ver a Dios así. No podemos ver a Dios como la lámpara de aquel cuento, que la frotaban y ya tenían aquel milagro, aquel deseo. Dios no lo podemos tratar así, de esa manera. Dios no es un bote salvavidas, ni es una máquina de ranura donde depositamos la moneda de la oración y en donde tiramos la palanca y boom, viene la respuesta que nosotros queramos. No es así. Nuestro Dios es un Dios de relación, es un Dios que quiere que nosotros crezcamos. Él quiere que nuestro carácter y nuestra madurez crezca en Él. Y a veces entonces Él va a retrasar esa respuesta a tu oración para verte crecer, para verte madurar. Y Él dice, hijo, hija, vamos a ir más lento para que crezcas. Y luego quizás te daremos esa respuesta, porque Él es un Dios de relación. Él es un Padre que quiere relacionarse con nosotros. Hablando de que el Señor tiene planes mejores, hay un texto en Hebreos que nos habla de que Él prepara algo mejor. Léalo conmigo. Dice así: aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. El Señor tiene preparado algo mejor, créelo. Créelo, es así. Esto es una lección importante de vida. Esto es un principio de vida. Tenemos que saber que el Señor tiene preparado algo mejor. Te pregunto esta mañana, ¿qué no te ha dado Dios que ahora te alegras de que no lo haya hecho? ¿Hay alguna petición que usted dice, uy Señor, gracias porque no me respondiste a esta petición? ¿Alguien tiene peticiones de este tipo? Sí.
Yo recuerdo también cuando me tocó estar en mi momento de elección de carrera, en mi proyecto de vida. Yo quería otra carrera. Yo estudié una licenciatura en orientación educativa y trabajé por muchos años en educación. Pero antes de eso, yo quería otra carrera. Y fui a la iglesia, alguien me dio una palabra que se convirtió en mi texto favorito, el Salmo 32:8, que dice: te haré entender el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y yo dije, ahí está, el Señor me va a dar la carrera que yo quiero. Voy a ver los resultados y mi nombre no está ahí. Dios me dijo no a mi oración. No estaba en la carrera que yo quería. Y ese texto de la palabra, nuevamente me quedé como viendo para el cielo que qué pasó. Y hoy en día le doy tantas gracias al Señor. Y esa carrera fue la mejor, me trajo mucha alegría, pude ayudar a mucha gente, fue maravilloso. Y hoy le digo, Señor, gracias por no contestar como yo quería, porque Él tiene mejores planes para nosotros. Otro ejemplo que yo recuerdo, que le doy gracias al Señor, es con nuestra iglesia donde yo me convertí y donde mi esposo creció. Creímos que íbamos a quedarnos ahí de por vida, pero por una situación tuvimos que salir de una manera muy dolorosa, terrible. Y orábamos y le decíamos, Señor, no nos saques de aquí. Y el Señor dijo no. Y si el Señor no hubiera respondido así, nos hubiéramos perdido de esta gran aventura llamada Vida Abundante Heredia. Porque Él tiene planes mejores para nuestra vida. Decidamos confiar en el Señor. Y número 3, la tercera razón por la que Él pueda que nos diga que no es cuando Él tiene un propósito mayor. El Señor tiene propósitos mayores en nuestra vida. ¿Cuántos están viviendo su propósito aquí? ¿Usted ya conoce su propósito? ¿Por qué está usted aquí en la tierra? Lo está viviendo porque Dios no va a dejar que tus oraciones interfieran con el propósito de tu vida. No lo va a permitir. En esa petición que te ha sido denegada, algún propósito mayor tiene el Señor. Tenemos que levantar nuestra vista y ver más allá. ¿Cuál es el propósito, Señor? ¿Qué es lo que tú estás viendo que yo no estoy viendo? El Salmo 57:2, el salmista decía, clamo al Dios Altísimo, a Dios, ¿quién cumplirá su propósito en mí? Él sabía que tenía un propósito. A veces nosotros estamos muy estrechos en ese camino, en ese propósito. Dios no está obligado a explicarnos por qué hace lo que hace. Él no nos debe una explicación, Él es Dios, es soberano, es el gran yo soy. Y hay algunas cosas que no vamos a comprender como Él lo hace, pero Él te dice, hijo, tengo propósito contigo. Hija, yo tengo un propósito grande contigo, incluyendo tus problemas, incluyendo esa petición que no ha sido contestada. Yo tengo propósito. Si hoy estás desanimado, si hoy has venido desanimada, recuerda, Dios tiene un propósito mayor. Di ahí en tu corazón, yo tengo un propósito mayor en mi Dios y Él va a cumplir ese propósito en mi vida. Este texto que quiero que leamos de Primera de Pedro 1:7 me encanta porque es como un resumen de lo que pasa cuando nosotros recibimos la respuesta no. ¿Qué está sucediendo con nosotros? ¿Qué está pasando con nuestra fe? Vamos a leerlo. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Es poderoso, el Señor quiere que nosotros salgamos probados en esa fe. Yo sé que no todo lo que nos sucede es bueno, eso lo sabemos. Un divorcio no es bueno, una tragedia, una enfermedad, pero aún en esas cosas malas, aún en las decisiones que nosotros tomamos, Dios puede hacer algo bueno, Dios puede hacer un propósito, Él puede usar esas circunstancias, incluso Él puede usar nuestros errores o los errores de otras personas que podría ser que encajen como parte de un propósito que Él tiene para ti. Todo obra para bien.
Un gran ejemplo de esto para mi vida ha sido los pastores Rick y Kate Warren de la iglesia de Saddleback. Me encantan estos señores porque ellos nos hablan acerca de cómo la situación más terrible de sus vidas, aún así siguieron en su propósito de servir al Señor y usaron esas lágrimas y ese terrible dolor para ayudar a otros. Por supuesto que con la sanidad del Señor, por supuesto que con la fuerza del Señor. Ellos nos cuentan que uno de sus hijos menores de 27 años toda la vida padeció de una enfermedad mental y un día se quitó la vida. Eso por supuesto destroza el corazón de toda la familia y el corazón de ellos. Fueron grandemente criticados aún por el pueblo evangélico. Pero con todo y su dolor siguen cumpliendo su propósito de vida en el Señor, aunque no entendían por qué había ocurrido eso. Y cuentan las incontables personas que vienen a ellos con problemas de salud mental, un problema actual que está muy incomprendido en esta sociedad, lo que es el suicidio. Y ellos se han convertido en asesores de otras personas, en hablarles de esta situación, en cómo poder salir adelante en estas situaciones. Han sido capaces de depositar su confianza en el Señor en algo tan, pero tan terrible. Y es que Dios quiere tomar tu dolor más terrible, más grande, y utilizarlo para beneficio de otros. Incluso Dios lo permitió con su Hijo, con su propio Hijo, para nuestra salvación. A eso se le llama un sufrimiento redentor. ¿Estás dispuesto a entregar ese dolor al Señor? Porque para poder ayudar a otros, primero necesitamos sanidad, primero necesitamos libertad, primero necesitamos decirle: Señor, este dolor es demasiado, y que el Señor venga a sanarnos para poder nosotros entregar ese dolor y ayudar a otros. Es que no es fácil. No va a ser divertido agarrar ese dolor y que Dios tenga propósito. Pero cuando lo hacemos, cuando somos capaces de hacerlo con la fuerza de su Espíritu Santo, estamos creciendo. Estamos siendo como Cristo. Nos estamos pareciendo al carácter, a la estatura del varón perfecto cuando usamos ese dolor para otros. No desperdiciamos ninguna lágrima, porque Dios tiene propósitos mayores. ¿Qué debemos hacer cuando Dios dice no? Ya compartimos razones, porque el Señor nos puede decir que no, pero ¿qué ahora debemos hacer si el Señor nos dice no? Número 1, debemos confiar en su bondad y en su amor. Debemos de confiar que Dios hace todo por ti en bondad y amor. Dios no hace nada que no sea amoroso. Dios no hace nada malvado. Lo que pasa en este mundo es porque es un mundo caído, pero Dios no hace nada malvado. Todo lo que Dios hace siempre es por tu propio bien y porque te ama. Si al igual que yo, si a usted le ha pasado igual que a mí y en algún momento ha tenido un pensamiento en contra de Dios, tenemos que derribar esos pensamientos, tenemos que derribar esas fortalezas mentales que se han levantado, confesarlas, arrepentirnos y decirlo: Señor, en algún momento he pensado que no he visto tu bondad, que en esta situación yo no he visto tu amor, porque la palabra nos dice que Él todo lo hace en amor. El Salmo 25:10 así lo dice: todas las sendas del Señor son amor, todas, no hay una que no. Dios nunca te amará ni más ni menos de lo que te ama ahora. Necesitas recordar esta verdad: Dios te ama, Dios te ama. Porque siempre que Dios nos va a decir que no, el enemigo, Satanás, va a venir a nuestra mente y nos va a susurrar mentiras y nos va a decir: Dios no está contigo, Dios te dejó, Dios te abandonó, no cuidó de ti. Y recordemos que Satanás es el engañador, es el padre de mentira, y nosotros tenemos que renunciar a esos pensamientos que vienen y recordar Romanos 8:28, que nos habla de la siguiente manera: y sabemos que Dios hace todas las cosas que cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todo obra para bien. Número 2, segunda cosa que podemos hacer cuando Dios dice no: debo de orar
como Jesús oró, como Jesús lo hizo al enfrentar la cruz. Orar como Jesús lo hizo. Jesús hizo una oración poderosa la noche antes de que fuera llevado a la cruz. Él estaba en el huerto del Getsemaní. Recuerda lo que significa Getsemaní, significa prensa de los olivos. Y nuestro Señor de verdad que estaba siendo prensado al máximo allí. Él sabía que mañana Él iba a estar sufriendo, Él iba a ser torturado, Él iba a ser puesto en una cruz, Él iba a ser avergonzado, iba a ser escupido, azotado, crucificado. Pero la oración que Él hace es la misma oración que usted y yo deberíamos de hacer cuando estamos en momentos de dolor, en momentos de sufrimiento. Veamos lo que ocurrió en Marcos capítulo 14. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Él está diciendo, Padre, si es posible, no quiero morir en la cruz. Lo que nos muestra aquí es que Él está diciendo, Dios, yo no quiero pasar por este sufrimiento. Señor, yo no quiero afrontar esto que estoy a punto de afrontar, el cáncer, una cirugía, un divorcio, la muerte, lo que sea. Señor, yo no quiero pasar por esto, yo quiero que me saques de esto. Sin embargo, Jesús dijo, Abba, Padre, usando aquel término íntimo, papito, papá, para ti todo es posible, líbrame de esta copa, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús hizo varias cosas aquí. Número uno, Él afirmó la soberanía del Padre. Él afirmó la autoridad de Dios. Número dos, Jesús ora con grande pasión. Jesús abre su corazón y le dice, yo no quisiera pasar por esto. Y número tres, Jesús dice que acepta la voluntad del Padre como su perfecta voluntad. Y la Escritura nos dice que algo ocurrió en ese momento, que ángeles descendieron a fortalecerle. Y eso es lo que el Señor va a hacer, va a fortalecernos, va a ayudarnos para enfrentar las difíciles situaciones que nos presenta la vida. Y número tres, cuando Dios dice no, debemos esperar, pero esperar la gracia de Dios para saber manejar su respuesta. Esperemos su gracia. La gracia es todo un tema, pero en un resumen rápido, podemos decir que la gracia es un don, es un regalo que Dios te quiere dar, es un favor inmerecido, es una fuerza y un poder que vienen solo de Él para manejar la respuesta. Si esperamos en su gracia, Él nos va a dar energía si estamos cansados, nos va a dar sabiduría, nos va a dar fuerza para enfrentarlo. Y volviendo al caso de Pablo, el apóstol, él en una ocasión obtuvo un no por respuesta. Es impresionante ver la película del apóstol Pablo. El que no la ha visto tiene que verla. Nosotros la fuimos a ver cuando estuvo en el cine. Es impresionante este siervo de Dios, su integridad, su obediencia, su valentía, su madurez en el Señor. Impresionante. Aprende uno mucho de un verdadero discípulo de Cristo. Y dice la Escritura que él padecía de algo que él le llamó un aguijón en su carne, algo que realmente le atormentaba, le dolía. Los estudiosos no se ponen de acuerdo en qué era, porque la Biblia no es clara exactamente en qué era la situación. Algunos piensan que era un problema en su vista, otros dicen que era una enfermedad, pero lo único que sabemos es que era un problema permanente que le causaba muchísimo dolor en su vida. Vamos a 2 de Corintios capítulo 12 a leer qué fue lo que sucedió con el apóstol Pablo. Él dice que en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Y cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice el apóstol. Y es impresionante la vida de él, porque el Señor le dijo, yo te doy mi gracia, te ayudo a crecer en el dolor, vas a ser alguien diferente,
Mi gracia te va a sostener en esos momentos. Y sabemos el fruto tan grande que tuvo ese apóstol, que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, aún con esta prueba tan difícil de vida, pero con la gracia de Dios, no solo, sino con la fuerza de su Santo Espíritu. Dios quiere darte gracia hoy, Dios quiere darte su fuerza hoy, Dios quiere hoy revelarse a nosotros con su poder. Y por eso quiero terminar con una última pregunta en esta mañana. ¿Cuál es esa petición que el Señor te ha dicho no? Yo creo que todos tenemos una mínimo, o si no muchas peticiones que el Señor nos ha dicho, hijo, no. Tal vez es un diagnóstico de salud que te han dado, un problema económico que ha venido dándose, un trabajo, un matrimonio que se está derrumbando, una situación con un hijo, una casa propia que no llega. ¿Cuál es esa respuesta que el Señor te ha dicho que no? Esa petición. Quiero pedirle que detrás de su bosquejo la escriba. Vaya más allá, escríbala, ahí hay unos regloncitos. Ponga cuál es esa petición, dígale, Señor, tú me has dicho en esto, no, o me has dicho que espere, escríbala por favor. Y quiero pedirle algo más. Una vez que la escriba, yo quiero pedirle que usted identifique qué le ha producido ese no en su corazón. ¿Le ha producido que su relación con el Señor esté más cerca o por el contrario se ha enfriado tu relación con el Señor? ¿Qué te ha producido ese no? ¿Te ha producido dolor? ¿Te ha producido resentimiento? ¿Te ha producido que tu fe se tambalee? ¿Qué te ha producido ese no? Hoy el Señor quiere que le entreguemos eso, porque no podemos avanzar con eso a cuestas. Él quiere darnos tu gracia, Él quiere darte su poder. Estamos terminando una serie y sé que el Señor ha venido haciendo cosas maravillosas cada fin de semana, pero no permita que esta serie termine hoy como una serie más que desarrollamos acá en la iglesia. Reciba de parte del Señor lo que Él quiere darle. A veces hay cosas en nuestro corazón que tienen que cambiar. A veces es producto de una actitud que tenemos nosotros. Hace poco vino una respuesta a nuestra casa que estábamos mi esposo y yo orando por año y medio orando, algo que necesitábamos, no era un gusto, no era algo para nuestros deleites como dice la escritura que a veces no recibimos, era una necesidad, año y medio orando. Y un día le dije, aprendiendo en la serie de oración de cómo debemos orar, y le dije, Señor, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué actitud estoy teniendo? ¿Cómo te estoy pidiendo esto de esta necesidad de la casa? Ayúdame a cambiar. Te entrego esto, te entrego lo otro. Y a los 2 días vino la respuesta. Año y medio y a los 2 días vino. A veces hay cosas en nuestro corazón que el Señor tiene que remover para que podamos avanzar, para que podamos crecer. Y por eso quiero pedirle que en 2 minutos escuchemos una canción que habla de que Él tiene la última palabra, que habla de que Él nos da su completa paz. Y quiero que piensen en esa petición que no ha venido y que el Espíritu Santo le revele qué tenemos que cambiar, qué tenemos que entregar, qué sentimientos. Vamos a escucharla, mientras tanto usted habla con el Señor y esa petición allí. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar, ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar, ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Recibe de mi gracia, dice el Señor. Recibe de mi poder, recibe de mi paz. Entrégame esos sentimientos que tienes, esa frustración, ese dolor, dice el Señor. Dame de tu
porque la historia no se ha terminado de escribir. La historia continúa. El Señor tiene esa última palabra. Quiero pedirle que nos pongamos de pie y vamos a orar. Tome ese papel, tome esa petición, esa oración que aún no llega o que el Señor ha dicho no. Y lo más importante es que hoy tengamos nuestro corazón libre de todo sentimiento. No le puedo prometer que el Señor la va a responder, pero sí le puedo asegurar que el Señor te va a cuidar. Sí le puedo asegurar que el Señor te va a fortalecer. Sí le puedo decir que el Señor va a estar ahí cubriendo todo, tus hijos, tu familia. Él va a tener cuidado de ti. Sí te puedo decir que el Señor te va a llenar de paz, te va a llenar de fuerza. Él dice, hijo, hija, recibe mi gracia. Levante sus manos ahí donde usted está y reciba de su gracia y reciba de su paz. Ore conmigo y dígale así al Señor: amado Dios, quiero conocerte mejor. Tú sabes que he pedido cosas en oración que me he confundido al no ver la respuesta. Ayúdame a recordar que tu perspectiva es más grande, que puedes ver cosas en mi vida que yo no veo, que me estás guardando y me estás protegiendo. Ayúdame a verlo. Ayúdame a recordar que tú tienes un plan perfecto, mejor cuando tú dices no. Ayúdame hoy en este día a recordar que tus propósitos son grandes y más grandes que los problemas que atravieso. Yo quiero que cumplas tu propósito en mí. Cumple tu propósito. Ayúdame a confiar, Espíritu de Dios. Ayúdame a confiar en que tú haces todo en bondad y amor. Creo que me amas. Creo que tú no me has dejado. Creo que todos tus caminos son amor para mí y mi familia. Hoy renuncio, hoy decido renunciar a todo pensamiento de duda, a todo resentimiento que ha aflorado en mi corazón. En el nombre de Jesús, toma, Señor, toda duda, todo pensamiento de abandono, todo pensamiento que el enemigo haya puesto y haya sembrado en mí, pensando, Señor, que tú me has dejado. Se va en el nombre de Jesús y yo recibo de tu gracia, Señor. Ayúdame a orar en el momento de dolor como Jesús lo hizo. Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hoy, Señor, aquí donde estamos, como hermanos, como familia espiritual, recibimos fuerza del cielo, fuerza de Dios, gracia de Dios, poder para poder enfrentar la respuesta. Levanta tus manos y recibe gracia de Dios. Espíritu Santo, hoy llena a tus hijos, hoy llena a tu pueblo, hoy sopla, Señor, en este lugar de tu paz y llénanos, Señor, de tu favor para poder enfrentar lo que tengamos, Señor, en medio de nosotros. Hoy, Señor, seguimos adelante con tu gracia. Hoy nos basta tu gracia, Señor, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Y hoy, Señor, como dijo el apóstol Pablo, porque en nosotros va a reposar el poder de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.